¿Te imaginas que una parte del Mundial de Fútbol pueda terminar en manos de inversores privados? No estamos hablando de vender un club, tampoco de incorporar un nuevo patrocinador. Estamos hablando del torneo deportivo más importante del planeta. En los últimos días, la FIFA y su presidente, Gianni Infantino, han puesto sobre la mesa una propuesta que ha generado una enorme polémica: crear una estructura empresarial para gestionar buena parte del negocio comercial relacionado con sus grandes competiciones y permitir la entrada de inversores privados. La cifra que se ha mencionado es gigantesca, una valoración cercana a los 20.000 millones de dólares, y la posibilidad de ofrecer una participación minoritaria a capital externo. Pero aquí viene la pregunta realmente importante: ¿por qué la FIFA necesita inversores privados si el Mundial ya genera miles de millones de dólares? Y sobre todo, ¿qué podría cambiar si una parte del negocio mundial deja de estar completamente bajo el control de la FIFA? Hoy vamos a analizar qué hay detrás de esta propuesta, por qué Infantino parece estar interesado en impulsarla, cuáles podrían ser sus beneficios y especialmente cuáles son los riesgos para el futuro del fútbol. Y antes de continuar, quiero invitarlos a unirse a mi canal de Telegram. Ahí les avisaré cada vez que subo un nuevo video para que no se pierdan ningún contenido, y además estaremos comentando toda la actualidad del fútbol: noticias, rumores, fichajes, debates y mucho más. Si quieren formar parte de esta comunidad y vivir el fútbol día a día, los espero en el enlace que está en la descripción. Antes de hablar de una venta del Mundial, hay que hacer una aclaración importante. La propuesta, tal como ha sido presentada públicamente, no significa que FIFA esté vendiendo el trofeo, el nombre del torneo o el control deportivo de la Copa del Mundo. La idea sería crear una nueva entidad que concentre una parte importante de las actividades comerciales relacionadas con las competiciones de FIFA. Eso podría incluir áreas como derechos audiovisuales, patrocinios, licencias y otras operaciones comerciales. A partir de ahí, la FIFA podría permitir que inversores externos adquieran una participación minoritaria en esa estructura. Es decir, FIFA seguiría siendo la organización que gobierna el fútbol mundial, pero una parte del negocio que genera dinero alrededor de sus grandes torneos podría tener inversores privados. Y esa diferencia es fundamental, porque el debate no es simplemente si la FIFA vende el mundial. La pregunta real es: ¿quién controlará en el futuro el negocio que genera el mundial y quién se quedará con una parte de los beneficios? Aquí entramos en la parte más interesante. Desde la perspectiva de Infantino, la respuesta parece ser bastante sencilla. FIFA tiene un enorme potencial comercial que todavía no estaría aprovechado completamente. El Mundial 2026 ha demostrado una vez más el enorme valor económico de la competición. FIFA ha informado de cifras récord en patrocinio y derechos comerciales, mientras que Infantino ha insistido que en el crecimiento económico generado por el fútbol puede utilizarse para desarrollar el deporte en más países. La lógica sería algo así: FIFA tiene una marca global, tiene derechos comerciales de enorme valor, tiene uno de los eventos deportivos más vistos del planeta. Entonces, ¿por qué no convertir ese potencial futuro en capital disponible hoy? El dinero obtenido de los inversores podría utilizarse para financiar proyectos de desarrollo, infraestructura, fútbol femenino, fútbol juvenil y programas destinados a las federaciones nacionales. Esa es al menos la justificación que defiende Infantino, y hay un argumento que en un principio tiene sentido. Si el fútbol genera cada vez más dinero, ¿por qué ese crecimiento no debería beneficiar también a las federaciones y a los países donde el deporte necesita más inversión? El problema es que convertir ese potencial futuro en dinero presente tiene un precio, y ahí está donde comienza la discusión. Imaginemos que tienes una empresa que genera enormes cantidades de dinero cada 4 años. En lugar de esperar a recibir esos ingresos en el futuro, decides vender una parte de los derechos económicos de ese negocio a un grupo de inversores. Recibes una gran cantidad de dinero inmediatamente, pero a cambio, esos inversores esperan obtener beneficios en el futuro. Ese es uno de los puntos centrales de la propuesta. Y aquí aparece una pregunta incómoda: ¿cuánto vale realmente el futuro del mundial? Porque si la FIFA vende
una participación basándose en una valoración determinada y el negocio crece mucho más de lo esperado, los inversores podrían terminar obteniendo un beneficio enorme. En otras palabras, la FIFA recibiría dinero hoy, pero podría estar renunciando a una parte de los ingresos futuros. Y eso nos lleva a una cuestión fundamental. ¿La valoración actual refleja realmente el valor del futuro del fútbol? Ese es uno de los aspectos que habrá que analizar con muchísimo cuidado. Este quizá sea el punto más delicado. Un inversor privado, por definición, busca rentabilidad. No necesariamente quiere que el fútbol sea más democrático. No necesariamente quiere desarrollar el fútbol femenino. Y no necesariamente quiere construir academias en países pobres. Su objetivo principal es obtener un retorno económico sobre su inversión. Y eso no es necesariamente malo. De hecho, la inversión privada puede aportar capital, experiencia empresarial y nuevas ideas. El problema aparece cuando los intereses económicos empiezan a entrar en un conflicto con los intereses deportivos. Porque si un inversor tiene una participación económica importante en el negocio del mundial, podría presionar para maximizar los ingresos. Más partidos, más competiciones, más patrocinadores, más derechos comerciales, más contenido, más eventos. Y aquí surge una preocupación que ya existe dentro del fútbol. ¿Hasta dónde se puede explotar comercialmente el mundial antes de empezar a destruir parte de aquello que lo hace especial? Porque el mundial no es simplemente un producto, es un evento que ocurre cada 4 años y precisamente porque ocurre pocas veces tiene un valor extraordinario. Si intentamos convertirlo permanentemente en una máquina de generar ingresos, podríamos terminar reduciendo su exclusividad. La FIFA asegura que los inversores no tendrán control sobre la gobernanza del fútbol, pero aquí tenemos que separar dos conceptos: control deportivo e influencia económica. Un inversor puede no decidir quién juega el mundial, puede no decidir las reglas del fútbol y puede no elegir al presidente de la FIFA, pero si posee una participación económica en una estructura que administra los grandes negocios del fútbol, tendrá un interés directo en las decisiones comerciales y eso podría generar presión. Por ejemplo, qué competiciones deben crecer, cuántos partidos deben jugarse, qué mercados deben priorizarse, qué plataformas deberían tener los derechos, qué patrocinadores pueden entrar y cuánto puede aumentar el precio de los derechos audiovisuales. Todas estas decisiones tienen una dimensión económica y cuanto más dinero hay involucrado, más difícil puede ser separar completamente los intereses comerciales de los deportivos. Este es probablemente uno de los puntos más importantes para cualquier aficionado. Si una organización quiere vender una parte de un negocio que pertenece, en cierto sentido, al fútbol mundial, la pregunta es: ¿quién decide cuánto vale? ¿Cómo se calcula la valoración? ¿Qué activos entran en la nueva empresa? ¿Se incluyen todos los derechos comerciales? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué porcentaje reciben realmente los inversores? ¿Cuánto dinero recibirán las federaciones? ¿Quién controlará la empresa? ¿Y qué ocurriría si el negocio vale mucho más dentro de 10 o 15 años? Estas preguntas no son detalles técnicos, son el corazón del acuerdo y por eso la transparencia va a ser fundamental. La propuesta todavía está generando resistencia dentro del fútbol internacional precisamente porque algunas organizaciones consideran que el proceso no ha sido suficientemente consultado. Infantino, por su parte, ha defendido que se trata de una propuesta y no de una obligación y que la FIFA mantendría el control sobre la gobernanza deportiva. Pero el debate está lejos de terminar. Para hacer un análisis equilibrado hay que decir algo importante. No todo es negativo. La inversión privada puede permitir que la FIFA consiga capital para invertir más rápidamente en proyectos de desarrollo. También puede ayudar a profesionalizar áreas comerciales y generar fuentes de ingreso. Y existe otro argumento. Si el valor comercial del fútbol está creciendo, quizá tenga sentido buscar nuevas formas de financiar su expansión. Además, la FIFA sostiene que su objetivo es que los recursos lleguen a sus 211 asociaciones miembro y que el crecimiento comercial sirva para el desarrollo del fútbol en todo el mundo. Si el dinero se utiliza correctamente, podríamos estar hablando de más infraestructura, más academias, más oportunidades para jóvenes y más apoyo al fútbol femenino. Pero el problema no es necesariamente que entre capital privado. La verdadera cuestión es en qué condiciones entra,
quién se beneficia, quién asume los riesgos y sobre todo, qué se entrega a cambio de ese dinero. Y aquí llegamos, en mi opinión, al punto central de toda esta discusión, porque el valor del mundial no lo creó una sola persona, no lo creó Infantino, no lo creó FIFA por sí sola. El valor del mundial se construyó durante décadas. Lo construyeron los jugadores, los clubes, las ligas, las selecciones, los aficionados, los patrocinadores, las casas televisoras y millones de personas que convierten cada 4 años este torneo en un fenómeno global. Por eso existe una discusión legítima sobre quién debería beneficiarse del valor económico que genera. La FIFA puede argumentar que es la organización que administra el torneo y que por lo tanto tiene derecho a gestionar sus activos comerciales, pero las federaciones, los clubes, las ligas y los jugadores también forman parte de la estructura que hace posible ese valor. Y si una parte del negocio se abre a inversores privados, la pregunta es inevitable: ¿quién está vendiendo algo que en realidad pertenece a todo el ecosistema del fútbol? Creo que sería demasiado simplista decir que Infantino quiere vender el mundial. La realidad parece ser más compleja. Lo que se está planteando es una transformación de la manera en que FIFA gestiona y monetiza el enorme negocio que existe alrededor de sus competiciones, y esa transformación podría tener beneficios, podría generar inversión, aumentar los recursos disponibles para el desarrollo del fútbol y podría permitir que la FIFA aproveche mejor su enorme potencial comercial. Pero también existen riesgos importantes. El primero es financiero. Vender hoy una parte de los ingresos futuros podría significar renunciar a una parte del crecimiento del fútbol mañana. El segundo es institucional. La entrada de capital privado puede aumentar la influencia de intereses económicos sobre decisiones que antes eran principalmente deportivas. Y el tercero es completamente democrático. Si el mundial pertenece simbólicamente a todo el fútbol, las decisiones sobre su futuro deberían contar con la participación y el escrutinio de todo ese sistema. Por eso, para mí, la pregunta más importante no es si el capital privado debe entrar o no al fútbol. El capital privado ya está dentro del fútbol. La pregunta es: ¿dónde ponemos límites? Porque si el objetivo es utilizar el dinero del fútbol para hacer crecer el fútbol, puede haber una lógica detrás. Pero si el objetivo termina siendo convertir cada vez más el mundial en un activo financiero diseñado para maximizar el retorno de unos pocos inversores, entonces estaremos ante un cambio mucho más profundo y quizá dentro de unos años nos demos cuenta de que la discusión nunca fue realmente sobre vender una parte del mundial. La verdadera discusión era sobre quién controla el futuro del fútbol.